Buenos días, compañero. Pero es que no me responden y yo no sé si Buenos días, Estamos John. escuchando, me hacen compañero. un favor y me responden todos los que están Buenos en la días. capacitación para saber si me están escuchando bien. Buenos días, sí señor, sí le estamos escuchando. Ok, me falta uno. Manuel Vázquez me falta. Ah, bueno, escribo el chat. Listo, perfecto. Ya me dice que se escucha bien. Bueno, entonces, les voy a compartir mi pantalla. ¿Pero qué dice él? Karen Salgado. Ya, ahora, les voy a compartir mi pantalla. Les voy a compartir mi pantalla. ¿Cierto? No. A ver. Acá. Listo. Bueno, y creo que ya todos están viendo la pantalla, ¿verdad? Sí, señora, ahí está perfecto. Listo. Entonces, bueno, como creo que ya en algún momento les explicaron, el tema del administrativo y financiero está en la web. Por ende, desde cualquier computador que tenga una conexión estable a Internet, ustedes pueden acceder al sistema pues con los usuarios y las contraseñas. ¿Mm? Con respecto al ingreso y todo, nosotros a vuelta de terminada esta capacitación, enviaremos un Word con las imágenes y los usuarios y las contraseñas y el link de acceso, que es este, que pueden ver aquí en la parte superior en la barra de direcciones, ¿cierto? Donde pueden evidenciar, él los va a llevar de una vez a esta pantalla que es la web del sistema Solin o la plataforma donde ustedes están incluidos en el sistema administrativo y financiero. ¿Listo? En principio, todos tienen un usuario y una contraseña general de acuerdo a quien maneje el tema de los permisos de acceso o quien vaya a manejar el módulo presupuestal en este caso. Ah, bueno, cabe aclarar una cosa. Con respecto al módulo de tesorería y contable, pues por ahora, solo nos vamos a enfocar en el tema presupuestal, ya que lo que se ha cargado o lo que se cargó mayormente fue la apropiación inicial de presupuesto y algunos terceros que me enviaron mediante correo electrónico. Cuando ya tengamos, por ejemplo, el tema de los saldos finales 2020, iniciales 2021, ahí en ese momento sí podemos trabajar la capacitación del tema contable. ¿Alguna duda hasta ahí? No señor. Listo. Entonces, pues nosotros vuelvo y les reitero que tenemos un usuario y una contraseña general y esta es la pantalla inicial. Entonces aquí le damos ingresar, ¿cierto? Ay, ¿qué pasó? Entonces, ley de Murphy. Listo. Entonces, él aquí nos lleva a ingresar al sistema administrativo y financiero, perdón, y nos da las opciones que tenemos en el sistema Solin y las que obviamente nosotros parametricemos. Entonces, por ejemplo, estas opciones que son las que nosotros manejamos hasta el momento, que es financiero y presupuestal. Cabe la opción de manejar el módulo de nómina y operativo, pero eso ya, digamos que esos otros módulos ya se parametrizarían con autorización pues, de la jefatura de consultoría y, bueno, los acuerdos a los cuales ustedes llegan. Por ahora, vamos a ingresar al módulo de presupuesto.
¿cierto? Donde nuestro usuario es el siguiente. Nuestro usuario es admin.mesetas y nuestra contraseña es A mayúscula 123.456 asterisco. Ingresamos al sistema Solin. De pronto cuando ustedes hicieron cuando conversaron con el ingeniero Franco o alguna de las personas de Solin, ¿ustedes hicieron una introducción al sistema o básicamente fue verbal el tema? Realmente fue verbal, porque no Listo. es la primera vez que se hace la ingreso. Perfecto. Entonces, esta pantalla básicamente es, digamos que la facilidad de Solin es que la pantalla es exactamente la misma en cuanto a forma, es decir, aquí nuestra barra de herramientas, ¿cierto? Que la irán conociendo de acuerdo a cuando vayamos trabajando. Igual vale la pena aclarar que la persona encargada del tema presupuestal, ¿cierto? La persona que vaya a hacer uso del sistema o que vaya a hacer los comprobantes, eh, en lo posible y obviamente ya con el manejo del tiempo podemos hacer un acompañamiento haciendo los primeros comprobantes que tengan ustedes por hacer. En algún momento realizamos conexión remoto, ya no por aquí, sino por Anidesk, donde se les hace acompañamiento para que realicen los primeros comprobantes y se familiaricen con el sistema. En primera instancia, la pantalla de Solin es exactamente la misma. Aquí nuestra barra de herramientas donde nosotros modificamos, editamos, visualizamos, cambiamos de fecha, exportamos información a Excel, visualizamos la información. Digamos que esto es una inducción inicial. Ya cuando empecemos a trabajar ya nos iremos familiarizando con el sistema. Por eso digamos que les hago algo, entre comillas, básico. Entonces nosotros aquí en la parte, si se dan cuenta, él siempre ingresa aquí. Este es nuestro módulo general, donde pues, nosotros hacemos parametrizaciones tales como, por ejemplo, los terceros, centros de costo, eh, las formas de impresión, los tipos de documento, las clasificaciones fiscales, ese tipo de cosas que se hacen como parametrización inicial para que en el momento en el cual nosotros empecemos a trabajar, el sistema esté a punto y, por ejemplo, nosotros vayamos a hacer un comprobante para algún tercero o alguna cosa, el tercero ya esté creado. Nuestros centros de costo que le preguntaba yo a la señora Nadia, le preguntaba el tema de los centros de costo, todo este tema, todo esto se crea desde nuestro módulo general. Pero obviamente de acuerdo a los permisos que se le suministren a la persona que maneja, o sea, debe haber algún administrador dentro de ustedes que es la persona quien asigna los permisos, a quien maneja presupuesto, a quien maneja contabilidad o que le asigna a los usuarios, que eso es algo que en algún momento le podemos dar la inducción del tema. Por ejemplo, aquí en la seguridad general, el administrador tiene acceso, por ejemplo, a los usuarios. En este caso hay solo 2 usuarios, pero se pueden crear varios, ¿cierto? Por ejemplo, si yo creo los usuarios aquí, estos usuarios me permiten tener acceso a todos los módulos, bien sea contabilidad, tesorería, presupuesto, ¿cierto? Entonces el administrador es el que tendrá es el que tendrá la potestad de crear aquí los usuarios con sus respectivas contraseñas y le dará los respectivos permisos según sea el caso. Si resulta que hay una persona que maneja todos los módulos, bueno, esa persona será quien tenga el acceso al módulo y será el responsable de los comprobantes. Entonces, el sistema Solin se basa en módulos y los submódulos. Entonces, los módulos mayores son estos que aparecen aquí en la parte inferior, en este caso solo presupuesto, ¿cierto? Solo presupuesto tal, y nuestros submódulos, ¿cierto? Que son estos 4 y siempre van a ser estos 4 en todas las pantallas de Solin, bien sea contabilidad, bien sea presupuesto, tesorería, operativo, bueno, los módulos que utilice. Entonces, nuestros módulos mayores estarán aquí en la parte inferior y nosotros solo dándole clic ya estaremos inmersos, por ejemplo, en este caso, en presupuesto, ¿cierto? Entonces, en este caso le dimos nuestros básicos. Entonces,
Vuelvo y reitero, nuestros básicos es como la parametrización inicial. Entonces aquí en este caso lo vamos en la fecha inicial del año, ¿cierto? Entonces, así como en nuestro módulo general, nuestra parametrización básica de todo lo que tiene que ver con la parte administrativa y financiera de Solin, aquí esta es nuestra parametrización ya del módulo de presupuesto. Entonces, cosas tales como la clasificación de nuestro presupuesto, ¿cierto? Entonces, que nuestro presupuesto es de la vigencia actual, ¿cierto? Entonces, aquí nosotros, ¿qué hacemos? ¿Qué pasó? Correcto, acá, listo. Entonces, nuestra clasificación de presupuesto pues es vigencia actual porque pues estamos en el 2021 y en ese año fue el que se cargó el presupuesto. Aquí en este caso, nuestro documento de cierre de año, ¿cierto? Por ejemplo, aquí creamos uno general. Obviamente esto que se creó antes de cargar el presupuesto es algo general, es susceptible a que ustedes lo puedan cambiar. ¿A qué se refiere este documento de cierre de año, por ejemplo? Entonces, nosotros tenemos una vigencia del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021, pero hay algunos casos donde quedan cuentas por pagar o quedan cosas del año pendientes. Entonces, si son, por ejemplo, los contratos en los registros presupuestales, aquí va la opción del cierre automático y estos documentos, por ejemplo, los contratos que quedaron pendientes, que quedaron quedó un valor pendiente por ejecutar. Hay la posibilidad de que en el año actual sean registros presupuestales, pasarlos al año siguiente como cuentas por pagar, como registros presupuestales, pero habría que hacer una parametrización en cada rubro. Entonces, este documento es importante para el cierre automático del año en el sistema. ¿Hasta ahí alguna duda? No, señora, hasta el momento no. Listo, perfecto. Entonces, continuamos. Aquí nuestro origen del recurso, nosotros podemos ingresar varios orígenes. En este caso, el origen de recursos y recursos propios, ¿cierto? Pero hay la posibilidad de que haya varios orígenes del recurso, por ende, esos se cargan casi siempre, o no, mentiras, siempre dentro de la apropiación, puesto que cuando ya van a ustedes a realizar comprobantes, es importante que tengan claro que la apropiación se cargaron los varios orígenes del recurso, ¿cierto? Para que cuando vayan a hacer los comprobantes tengan claro el rubro y a qué recurso pertenece, a qué origen del recurso pertenece. Estos parámetros chip, ¿cierto? Son, por ejemplo, creo que eso, bueno, tengo entendido que esos son estándar, ¿cierto? Entonces, la función que cumplen estos parámetros chip de destinación, finalidad, origen y los rubros chip es que creo que ustedes tienen que presentar, los clientes tienen que presentar información a los entes de control. Entonces, estos parámetros chip se parametrizan, valga la redundancia, en cada rubro normal. Es decir, por ejemplo, traigo aquí los rubros presupuestales que se crearon, ¿cierto? Entonces voy a traer un rubro, por ejemplo, del gasto. Acá. Entonces voy a traer un rubro del gasto y le voy a decir editar. Entonces aquí en la parte inferior aparece la parametrización por ejemplo, la cuenta chip, la destinación, el origen del ingreso, la finalidad. Y aquí, como pueden ver, si yo le doy F5, aquí ya me aparecen para que cada rubro, en este caso del gasto, sea parametrizado según sea el caso. ¿Listo? Entonces, para esto son los parámetros chip para que él saque los reportes del CGN y la información para los entes de control. Aquí tenemos nuestros procesos, ¿cierto? Bueno, aquí habría que ponerlos. Entonces, denme un segundo, ya los pongo acá. Denme un segundo, ya los ponemos.
Bueno, entonces continuemos y ya les pongo los procesos. Los procesos que básicamente es como decirle al sistema qué procesos vamos a manejar. Por ejemplo, las solicitudes, las disponibilidades, los registros presupuestales, las órdenes de pago, los giros presupuestales, las modificaciones al presupuesto, bien sea adición, eh, la disminución, los decrementos, los incrementos, en eso radican los procesos que aquí en esta pantalla van a aparecer ahorita que se los incluya. ¿Listo? Bueno, aquí va nuestro grueso de parametrización, ¿cierto? Que son nuestros rubros presupuestales, que fueron todos los que se cargaron. ¿Listo? Digamos que de esto es importante que apenas nosotros les enviemos el tema de los usuarios, el usuario y la contraseña, ustedes ingresen. Aquí estoy ya ingresando de acuerdo a como ustedes también tienen que ingresar, ¿vale? Entonces, ¿qué es importante? Que revisen los rubros presupuestales, que hayan quedado bien, los de detalle, los rubros padre, que ustedes saben de antemano los que manejan el tema contable o presupuestal, que es casi siempre van en modo árbol y pues ya los niveles están parametrizados que cada rubro de los que son de detalle sean de detalle, los otros que son los que mayorizan, pues no sean los rubros mayores. ¿Listo? Entonces, esta de tipo de aprobación es como las personas que tienen el uso y el manejo, ¿cierto? Del sistema. Entonces, aquí aparece el administrador y el de Solin Soporte. Entonces, en el momento en el que se creen más usuarios para que manejen presupuesto o simplemente quieran manejarlo con este usuario administrador, lo pueden manejar tranquilamente, no hay ningún problema. En el momento en el que se creen otros usuarios, entonces aquí habría que incluirlos para que ellos tengan acceso al manejo del módulo presupuestal. ¿Listo? Y aquí en tipo de rubro, entonces vuelvo a lo que les mencionaba hace un minuto. Eh, Tanto el nivel como el dígito de nivel siguiente. Entonces, aquí él tiene parametrizado, ¿cierto? Los niveles los niveles de árbol, por ejemplo, en este caso de creación de códigos de los rubros presupuestales, para en casos futuros, por ejemplo, crear o descentralizar los rubros, por ejemplo, que no tienen sino 2, 3 niveles, que quieren agregarle otros rubros, por ejemplo, de ingresos o de gastos, él tiene unos niveles base y, por ejemplo, unos dígitos de nivel siguiente, ¿cierto? En los cuales el sistema se basa para hacer este árbol de procesos, es decir, por ejemplo, este tiene un dígito, este tiene 2 dígitos, este tiene 4, bueno, y así sucesivamente. Entonces, él tiene unos niveles base en los cuales él va y mira qué dígito de nivel anterior tiene y qué dígito de nivel siguiente para hacer la creación del árbol y los niveles subsiguientes y los niveles previos. ¿Listo? Hasta ahí en mis básicos, ¿tienen alguna pregunta? Hola, No, no, señor. todo bien, listo. Entonces, seguimos con nuestros documentos. Entonces, nuestros documentos es la base o por el submódulo por el cual, perdón, nosotros hacemos los comprobantes, es decir, donde hacemos el movimiento del sistema básicamente. Es, digamos que nuestros documentos y nuestros procesos digamos que son importantes porque allí es donde nosotros, por ejemplo, movemos saldos, incluimos, decrementamos, bueno, en fin. Entonces, por ejemplo, se quedó anterior. Entonces aquí en nuestro ingresos, ¿cierto? Aquí utilizamos nuestras opciones de ingresos, ¿cierto? Para, por ejemplo, en algún momento, no sé, según sea el caso de ustedes, y si ya me lo mencionaron, por favor me lo reiteran, quieran hacer o vayan a hacer, por ejemplo, la interfaz entre contabilidad, presupuesto y el módulo comercial. Entonces, si resulta que sí la van a hacer, eh, estos documentos de ingreso llegan automáticamente
cuando se corre la contabilización o cuando se corre la contabilización en el módulo comercial, ¿sí? En el módulo de facturación. Entonces, si resulta que, por ejemplo, van a ingresar, a ingresar algunos subsidios o alguna cosa, ya se hace por este tema el tema de cartera no se maneja, puesto que como el tema de cartera lo manejan ustedes por medio del módulo comercial, entonces sería un doble manejo. Ustedes tendrían que consultar aquí, tendrían que consultar allá, entonces no tiene sentido. Aquí la única opción que se utiliza es la de ingresos de efectivo, porque de pronto ingresan algunos subsidios en cuanto al módulo presupuestal, entonces ustedes necesitan dejar ese registro acá y esos no van a ingresar detallados desde el módulo comercial, por ende, allá o sea, aquí este ingreso es básicamente para mover el presupuesto de ingresos. ¿Listo? Por ejemplo, aquí en modificaciones al presupuesto, como les mencionaba hace un rato, entonces aquí se pueden hacer adiciones, disminuciones y traslados. ¿Listo? Entonces, ¿a qué se refiere esta opción? Por ejemplo, aquí se pueden hacer adiciones al rubro, si digamos que en la apropiación a X rubro se le ingresó un valor Y, pero no fue suficiente para ejecutar el proceso, entonces aquí vienen y se hacen esas modificaciones, ¿cierto? Los traslados, por ejemplo, hay un rubro que yo apropié y que no estoy ejecutando por X o Y circunstancia y ese dinero lo puedo utilizar en otro rubro o en algún otro proceso, entonces aquí hago el traslado de X, entonces disminuyo un rubro y aumento el otro rubro, ¿cierto? Para que nosotros podamos utilizarlo dentro de la ejecución. ¿Listo? Y, y bueno, continuamos. Aquí seguimos ya en nuestro movimiento del presupuesto. Entonces aquí esta opción es básicamente para parametrizar consultas, ¿sí? Parametrizar algunas consultas, pero digamos que no es de uso indispensable. ¿Listo? Y aquí viene nuestra vigencia actual, que es donde aparecen todos los documentos o comprobantes que nosotros vayamos a realizar. ¿Listo? Entonces, en algunos casos, algunos clientes o algunos municipios utilizan el tema de la solicitud por cuestiones de, por ejemplo, casos administrativos donde efectivamente necesitan alguna persona que autorice lo que se está solicitando para el movimiento presupuestal, pero en su mayoría se utiliza desde la disponibilidad presupuestal. Entonces aquí sí entonces como pueden ver, aquí está disponibilidad sin solicitud, es decir, sin este documento anterior, y disponibilidad con solicitud con este documento previo. ¿Listo? Entonces, en este caso les voy a mostrar el comprobante de la disponibilidad, que en presupuesto en su mayoría, sí, en su mayoría, si no todos, tienen exactamente el mismo formulario. Entonces, aquí la dinámica para hacer el uso del sistema, entonces yo selecciono con un clic la opción y le doy doble clic para que él me ejecute el proceso. Yo le doy aquí a aceptar, me paro con un clic aquí en el centro de la pantalla y se pueden dar cuenta que él me habilita la barra de herramientas superior las opciones a las cuales tengo acceso para empezar a trabajar en mi módulo presupuestal. Entonces está la opción de refrescar, que es cuando yo hago un documento o anulo un documento, entonces refresco o, como se dice de manera correcta, actualizar. Entonces, para que él me actualice el sistema. Aquí en esta pantalla, en esta parte que está vacía, aquí es donde aparecen todos los comprobantes que yo puedo, por ejemplo, me paro sobre algún comprobante y le doy visualizar. En este caso, por obvias razones, el listado no tiene la opción de visualizar por ahora. Esta opción de adicionar nuevo. Entonces, ahí es donde yo empiezo a hacer los procesos de presupuesto, es decir, hacer los comprobantes presupuestales. Como les digo, en su mayoría, si no todos los comprobantes de presupuesto, tienen esta figura o esta forma. Entonces, donde aquí está el proceso, donde yo le digo registro presupuestal, donde yo le digo disponibilidad, bueno,
el código del presupuesto, que debe ser el mismo, obviamente, el código del documento, perdón, y él automáticamente le asigna un consecutivo. Luego la fecha y la fecha de vencimiento, que debe ser la misma, 31 de diciembre del 2021 en este caso, ¿cierto? Aquí en este caso el objeto por el cual nosotros estamos haciendo esa disponibilidad, es decir, para qué estamos disponiendo de ese dinero. Aquí en el funcionario aparece única exclusivamente en el CDP, que es donde yo le voy a decir la persona, esa persona también debe estar creada como tercero en el sistema, porque yo aquí le voy a decir qué persona es la que está manejando el módulo de presupuesto y qué persona es la que está haciendo estas disponibilidades. Ya en el registro presupuestal no aparece funcionario, sino aparece el tercero, es decir, la persona con quien vamos a hacer el contrato. ¿Listo? Y aquí en el detalle, aquí podemos maximizar, ¿cierto? Y aquí en el detalle es donde nosotros le ingresamos la información con la cual vamos a hacer ese comprobante. Entonces aquí el proceso, entonces aquí el centro de costo, que valga la redundancia, valga la aclaración y recordar que como yo les decía, nosotros creamos unos centros de costos previos. Entonces, por ejemplo, el administrativo, según lo que se cargó con ustedes, el administrativo, acueducto, alcantarillado y aseo. Entonces, nosotros tenemos que tener claro a qué centro de costo pertenece el rubro que vamos a utilizar en este comprobante que vamos a hacer, es decir, este CDP. Entonces, por ejemplo, el rubro de acueducto de suministros X. Entonces, nosotros tenemos que tener claro que pertenece al 002 o al 02, perdón, y que es el rubro X y que le vamos a sacar X cantidad de dinero, ¿cierto? Aquí el código del presupuesto, que es nuestra vigencia actual, ¿cierto? Aquí el recurso, si el recurso, como es un solo recurso, entonces le damos el recurso. Nuestro rubro, entonces nosotros podemos digitar el rubro. Aquí si yo le doy F5 me van a aparecer todos los rubros, ¿cierto? Pero entonces la idea es que el proceso se agilice y nosotros digitemos el número del rubro y le demos F5 para que él traiga el rubro automáticamente. ¿Listo? ¿Cierto? Y ya después, por ejemplo, escojamos un rubro al azar cualquiera del gasto. Cualquiera. Y le damos Tab, ¿cierto? Venimos al valor y aquí le damos un peso, por ejemplo. No sé si este es el propio. Ah, bueno, este no tiene saldo. Entonces le da y seguimos y luego ya cuando hayamos terminado de ingresar toda la información con la flecha le damos hacia abajo y continuamos con nuestro rubro según sea el caso. Si en la disponibilidad tiene un solo rubro, bueno, será un solo rubro. Si tiene varios rubros esa disponibilidad y ese contrato que vamos a ejecutar, entonces tenemos la opción de ingresar varios rubros. ¿Hasta ahí tienen alguna duda? No, señora, está muy claro. Listo, perfecto. Perfecto. Entonces, como les decía, la mayoría de los comprobantes son de este estilo, ¿cierto? No tienen mayor complejidad, pero sí, obviamente, un nivel de concentración pues, para poder gestionarlos. Como se dan cuenta, vamos aquí a mirar el registro, el modelo del registro, y en el modelo del registro, como se dan cuenta, ya no me va a pedir el funcionario, sino el proveedor. Es decir, en el registro yo le confirmo al sistema con qué persona voy a ejecutar el contrato, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre la disponibilidad y el registro? En este caso, si se pueden dar cuenta, es igual, pero cuando yo, por ejemplo, paso aquí a la parte inferior, cuando yo vaya después cuando yo vaya a ir después del objeto, él aquí me va a llevar a esta pantalla. Ya él no me va a decir, vaya al detalle y gestione el documento, porque es que yo ya le voy a decir al sistema, yo voy a confirmar el registro, la disponibilidad que hice previamente. Entonces aquí él me va a dar la opción de llamar la disponibilidad y aquí me va a dar la opción de ponerle el número de la disponibilidad que yo ya hice, que yo ya creé, y él me la va a traer aquí en la parte derecha,
¿cierto? Igual cuando estemos haciendo los comprobantes, los primeros comprobantes, obviamente vuelvo y reitero, se les hará el acompañamiento para hacer los primeros documentos y para que ustedes tengan claro cómo funciona el sistema. Entonces él va a traer el comprobante aquí y yo le voy a decir, aquí me va a activar esta opción donde yo le digo agregar, y cuando yo le dé agregar, él me va a poner en la parte inferior en el detalle toda la información que yo le traje de esa disponibilidad que ya hice, ¿cierto? Entonces voy a traer todo el valor. Entonces, por ejemplo, yo hice una disponibilidad porque necesito para comprar tubería o un suministro. Entonces lo hice por 10 millones de pesos. Entonces aquí yo voy a llamar esa disponibilidad 2021-01-001 y él me va a traer esa disponibilidad y me va a traer esos 10 millones de pesos, ¿cierto? Y yo voy a hacer el contrato y lo voy a guardar aquí en la parte superior izquierda, lo voy a guardar por esos 10 millones de pesos. ¿Listo? Porque ese es el contrato que yo voy a ejecutar. El tema y donde tenemos que tener mayor cuidado también es en la orden de pago, ¿cierto? A partir de la orden de pago, entonces yo ya puedo decirle al sistema igual, adicional, digamos, yo voy a hacer todo el proceso de una vez, entonces lo mismo, entonces aquí le pongo el proceso, bueno, aquí como los procesos no los tengo creados, entonces no me los va a dejar, pero entonces, digamos que yo ya le di el proceso, aquí le di el tipo de documento, ¿cierto? Entonces busco la ORP, orden de pago, como no está creado el proceso, entonces me saca ese error, pero no tiene nada que ver. Entonces aquí lo mismo, yo le doy tab, le vuelvo y le doy tab, y él me va a decir, tráigame el registro, es decir, yo ya le voy a pagar, yo ya tengo claro cuánto le voy a pagar, por ejemplo, en el mes de enero al tercero o al proveedor. Entonces, él me va a decir, tráigame el registro con el cual está ejecutando el contrato. Yo aquí le pongo el registro, aquí le pongo el número del registro, ¿cierto? Él me va a traer el tercero automáticamente, me va a traer el documento aquí, yo le voy a dar a agregar y él me va a bajar el documento aquí al detalle, los rubros que yo utilicé. Y es aquí donde yo le voy a decir, por ejemplo, de esos 10 millones, en enero le voy a pagar 1,5 millones. Entonces, él me trae la información aquí al detalle. Yo lo que hago es ampliar y él, como ya me trajo la información, los rubros aquí al detalle, entonces él me va a decir, yo le voy a decir allá al rubro de 10 millones, aquí tengo el rubro de 10 millones, yo le voy a decir, en este mes le voy a poner 1,500,000, ¿cierto? Aquí yo le voy a decir, le voy a poner 1,500,000, él como ya tiene el rubro acá, trajo toda la información acá, yo lo único que le cambiaría sería el valor que le voy a pagar en el mes actual. Obviamente habrá contratos que uno haga la disponibilidad, el registro y por 200,000, 500,000 pesos y los va a pagar de una vez, no le mueve absolutamente nada. Pero en el caso tal que sea un contrato que, por ejemplo, uno firmó por 12 meses, entonces ya ahí es donde nosotros tenemos que hacer este proceso. ¿Listo? Ya cuando, por ejemplo, nosotros hagamos la interfaz con respecto al módulo, con respecto al módulo contable y al módulo, bueno, sí, al módulo contable en este caso, eh, ya aquí en presupuesto quedaría hasta la orden de pago, ¿cierto? Porque como se maneja. Ah, bueno, me aclaran la duda entonces, si ustedes sí van a hacer esa interfaz que les estoy comentando, ¿sí? Hola. Sí, John, efectivamente vamos a hacer esa Esa interfaz. interfaz. Listo. Yo Entonces, tenía una duda ahí en la orden de dato, pago. señor. Nosotros generamos, digamos, unos descuentos ahí, digamos, a los contratos, estampillas, ¿sí? Retenciones. Sí. En- Ahí en esa orden de pago, pues no mire ahí hay como la opción de hacerla o cómo es hacia ahí. No, usted, por ejemplo, lo del tema de presupuesto lo hace por el valor neto, Mm, ¿sí? En presupuesto lo hace por valor neto. ¿Por qué? Voy a lo que les iba a explicar. Entonces, por ejemplo, nosotros usted hace los documentos y los descuentos por el módulo contable, ¿cierto?
Entonces usted hace, por ejemplo, una erradicación de factura, un comprobante de nómina, ese tipo de cosas por contabilidad, usted le hace allá los descuentos, por ende al comprobante de egreso va a llegar el valor neto, porque usted ya hizo los descuentos, ya mandó los descuentos a la cuenta X, ya mandó todo a la cuenta Y, y entonces al comprobante de egreso solo va a llegar mi cuenta por pagar, es decir, lo que yo voy a, el neto que yo voy a pagar, ¿verdad? Sí. Disculpe, ¿y en ese comprobante va a aparecer reflejado dichos descuentos generados en el otro proceso? Los descuentos que tú generaste A ese proveedor. en contabilidad. Sí, señor. Sí, claro, por supuesto, y pueden generar los certificados o los reportes en el módulo contable. ¿Sí? O sea que uno también puede parametrizarlo en el área de contabilidad, como eso, todos los descuentos y los porcentajes de igual forma con las retenciones. Correcto, es decir, tú parametrizas las cuentas contables y cuando estés haciendo los comprobantes, entonces, por ejemplo, las cuentas de retención. Entonces, por ejemplo, tú le digitas la base y él automáticamente te hace el descuento y hacen la parametrización, por ejemplo, de los reportes o de los certificados de retención y eso los pueden revisar en algún momento cuando los necesiten por tercero. Entonces, en los básicos de contabilidad, que eso lo miraremos en la parametrización contable, en la capacitación contable, en, allá se hace la parametrización, la agrupación de cuentas, ¿cierto? Y ustedes pueden mirar los certificados de retención y hacer las retenciones también en los comprobantes cuando los estén realizando. No sé si me haga entender. Sí, la idea era esa. Sí, claro, o sea, ustedes en cada cuenta contable le ponen, por ejemplo, es una cuenta de retención X del 2.5%. Entonces, a la cuenta contable le ponen ese porcentaje, ¿cierto? Y a esa cuenta contable, cuando estén haciendo los comprobantes, entonces ustedes le ponen la base, entonces la base es 2,5 millones, entonces él automáticamente les hace el descuento. Entonces, por eso les digo que al comprobante de egreso única y exclusivamente llegarán las cuentas por pagar, ¿cierto? Nosotros llamamos las cuentas por pagar, él dice de qué banco va a sacar esas cuentas va a pagar esas cuentas por pagar, y él también va a llamar la orden de pago de presupuesto, pero pues por obvias razones para que coincida. Entonces, como las cuentas por pagar están por valor neto y como la orden de pago está por valor neto, pues obviamente van a coincidir nuestros valores y se va a poder hacer el comprobante de egreso y el comprobante de egreso automáticamente viene y me crea un giro, ¿cierto? Y lo pone aquí en presupuesto y por obvias razones ese giro me pone el saldo de la orden de pago en ceros. Y únicamente el último paso es el comprobante de egreso y automáticamente en presupuesto el último paso es el giro presupuestal, porque también está la opción de que si ustedes no, por ejemplo, si no manejaran interfaz, si no la hicieran, entonces hacen el proceso por completo por acá. Disponibilidad, registro presupuestal, orden de pago y giro presupuestal. Pero como van a ser interfaz, entonces ese giro se va a crear automáticamente para dejar el saldo de la orden de pago en cero. ¿Listo? Obviamente, en este momento van a surgir bastantes dudas con respecto al tema de las interfaces, pero a medida que lo vayamos trabajando van a ir entendiendo un poco más y a medida que vayan apareciendo los comprobantes automáticos o manuales como ustedes los van a realizar, van a ir entendiendo un poco mejor la dinámica del sistema y el manejo del mismo. ¿Listo? Listo, correcto, John. Listo, perfecto. Bueno, en cuanto al tema de los incrementos y los decrementos, obviamente es, por ejemplo, si en algún dado caso, por ejemplo, ustedes hicieron una disponibilidad, vamos al mismo ejemplo, vamos a los 10 millones para el contrato de X de Pepito Pérez,
pero resulta que no era por 10 millones, sino era por 12. Entonces ustedes vienen acá, le hacen el incremento y él les pide, ¿cierto? Él les va a pedir, yo le digo adicionar nuevo, entonces aquí le dicen incremento y cuando yo voy, si ustedes se dan cuenta, yo voy a ir aquí al objeto, ¿cierto? Él les va a pedir el documento que van a incrementar. Obviamente eso va supeditado a que el rubro apropiado, es decir, el rubro que el rubro base tenga saldo y que ustedes digan, no, es que el rubro 100101, pero mentiras, 200101, yo hice la disponibilidad por 10 millones, pero resulta que es por 12 millones y yo voy al rubro, le quedan, no sé, mm, 30 millones le quedan, entonces yo voy y le digo increménteme la disponibilidad X, la disponibilidad 2020-01, porque no es por 10, sino por 12 millones, y así sucesivamente. El decremento, la opción del decremento se utiliza en los casos en los cuales, por ejemplo, vamos a hacer cierre del sistema. O bueno, hicimos un contrato con Juan González y el registro es el 2020-002, ¿cierto? Y ese contrato resulta que ya se finalizó, pero le quedó un saldo X. Y yo necesito ese saldo para ejecutar el contrato ya no con ese tercero, sino con otro. Entonces lo que hago es decrementar el registro, luego decremento la disponibilidad para que el rubro para que el valor o la cantidad que quedó pendiente vuelva al rubro original y yo pueda ejecutar ese dinero en otro contrato. ¿Listo? Bueno, hasta ahí en cuanto a lo del tema de los comprobantes, ¿tienen alguna duda? El incremento, ¿sí? John, teníamos Señor. una consulta ahí. Digamos, en el incremento de los documentos, digamos, nosotros hicimos una disponibilidad, listo, por el contrato de 10 millones, ¿sí? Sí. Ya hemos ejecutado, ya hemos hecho giros y digamos que necesitamos adicionarle a ese contrato 2 millones más, ¿sí? Entonces, Sí. ahí por incrementos de documentos, ¿se ajustan esos 2 millones a ese CDP original? Porque lo que resultaba nosotros en el software que teníamos Sí. manejando, digamos, nosotros hacíamos un CDP por el contrato y, Sí. digamos, a términos, necesitamos adicionarle otros 2 millones. Entonces, lo que hacíamos era hacer otro CDP. Entonces, digamos, el contrato quedaba con 2 CDP, 2 registros presupuestales diferentes. Sí. Sí. Entonces, en este caso, digamos, si le entendimos bien, ahí Sí. en ese incremento, cuando nosotros vamos a hacer la adición, ¿ese queda de una vez asociado a ese CDP inicial o es necesario, digamos, manejarlo como estamos, hacer otro CDP para ese contrato? Pues digamos que ya en cuanto a esa situación, pues lo ideal es que yo pudiese incrementar el documento que está activo. ¿Sí me hago entender? Pero Sí, señor. vuelvo y le reitero, lo ideal es que usted cuando vaya a hacer el incremento tenga claro que el rubro base tenga saldo, Tenga saldo. ¿sí? Sí, señor. Pero, o En sea, ese caso, desde que sí lo tenga puede, o saldo sea, sí se puede hacer. puede reactivar. Claro, sí, claro, desde que el rubro base tenga saldo, se puede hacer. Lo ideal, obviamente, es que uno tenga claro por cuánto manejar el contrato, pero obviamente no estamos exentos de ese tipo de circunstancias y se puede manejar así, ¿cierto? Igual, en dado caso que, por ejemplo, el registro y la disponibilidad ya tengan movimiento y no le permita, pues obviamente ya ustedes tendrán la opción de hacer otro CDP, otro Otros. registro. Pero bueno, está esa opción. Y la del Ah, decremento, pues obviamente la utilizan ustedes ya, por ejemplo, sí. en temas de cierre de año o en Saldos temas a de lo que favor. les digo. Exacto, Ok. ¿sí? Eso en cuanto al tema de los comprobantes, que es como nuestra base, el tema, nuestros comprobantes
todo lo que tiene que ver con el movimiento del sistema, ahí es donde el que alimenta el sistema básicamente. Aquí en nuestros procesos, ¿cierto? Vamos aquí a nuestros procesos predefinidos. Hay unas opciones que utilizamos periódicamente en el sistema. Entonces, por ejemplo, la opción que yo utilicé para cargar la apropiación es esta. Entonces aquí yo le doy doble clic, él me pide aquí y el Excel, la plantilla que yo utilicé para cargar la apropiación inicial, yo aquí le doy que me traiga el archivo, ¿cierto? Entonces yo aquí tengo la plantilla, tengo los rubros del detalle, los que tienen el movimiento, los valores, tal, la importo y él me va a cargar la apropiación inicial. Ya en algún momento les daré las indicaciones cuando vayamos trabajando, si es posible ya para el siguiente año. Les daré las indicaciones para cargar la apropiación. En este caso, pues la cargamos nosotros para ahorrar tiempo. Nuestra aprobación del presupuesto, que es algo que tenemos que hacer en este momento, ¿cierto? Porque ustedes ya, o sea, obviamente lo ideal es que en el momento en el que yo les dé el usuario y la contraseña, ustedes ingresen a revisar la apropiación y la aprueben para nosotros aquí hacer el proceso de aprobación y luego el proceso de liquidación, que es como, en este caso, cómo funciona. Cuando nosotros aprobamos y liquidamos el presupuesto, el sistema lo que hace es ir internamente y crearme tablas de saldos, tablas de movimientos y todo eso para que en el momento en el que ustedes vengan acá a documentos y hacer los comprobantes, él me crea la apropiación, el movimiento, si voy a hacer disponibilidad, registro, bueno, en fin, esas ya son cosas internas del sistema, pero es importante aprobar y liquidar. ¿Listo? También en procesos utilizamos, valga la redundancia, procesos como por ejemplo el recálculo, ¿cierto? Entonces, el recálculo de presupuesto, por ejemplo, en este recálculo de control de saldos y de control, ¿a qué se refieren estos dos procesos? Por ejemplo, yo estoy haciendo un comprobante, ¿cierto? Y hice, por ejemplo, una disponibilidad, un registro y una orden de pago. Resulta que yo hice la orden de pago, la guardé, pero en ese momento se me fue la internet, ¿cierto? Y se me desconectó el sistema. Entonces resulta que sí me guardó, pero entonces el valor quedó volando, el movimiento, eso suele pasar porque, por lo mismo que les digo, porque como el sistema está supeditado a la conexión de internet en este caso, entonces puede existir esa posibilidad que ustedes están haciendo un comprobante y lo guardó, pero el movimiento quedó en el aire, quedó por ahí, no quedó guardado, entonces ustedes cada tanto pueden realizar el proceso de recálculo, ¿cierto? Donde de pronto no les coincida un saldo, entonces ustedes vienen acá y hacen el proceso de recálculo. Reitero, en el momento en el que lo necesitemos hacer, lo haremos y se les ayudará con ese tema. ¿Qué otro movimiento hacemos aquí por ejemplo, el cierre de año? Entonces, ¿qué se hace en el cierre de año? El sistema lo que hace es, ¿se acuerdan que yo aquí en los básicos les mostré el documento de cierre de año? Donde yo le decía, por ejemplo, hay registros que yo no ejecuté totalmente, o sea, que no los ejecuté completamente al 100%, entonces yo le puedo decir al sistema, esos registros que yo no ejecuté en el 2021, necesito ejecutarlos en el 2022, pero entonces eso es lo que hace el sistema. Cierra el sistema 2020 y me pasa las cuentas por pagar que yo tenga del 2021 al 2022 en este caso, ¿cierto? Eso es lo que hace el cierre de año, hay que hacer un par de procesos, pero entonces en este caso ese es el movimiento que se hace en el cierre de año. Y obviamente él deja los rubros a cero. Aquí en la relación de cuentas de ingreso, este es importante. Ah, bueno, este no es porque no estamos en contabilidad. Esta opción es importante, ¿por qué? Porque, por ejemplo, esta relación de cuentas de ingreso, ¿qué hace? Esta es la interfaz entre entre presupuesto y comercial. Entonces, ¿aquí qué se hace? Aquí él carga las cuentas contables, ¿cierto? Como estas no están cargadas todavía, aquí él carga las cuentas contables y a esas cuentas contables del ingreso, ¿cierto? Yo les tengo que poner enfrente el rubro del ingreso.
¿Para qué? Esta parametrización es importante para que cuando yo haga la interfaz y cuando se hagan los movimientos en el módulo de facturación, él venga acá y me mueva el presupuesto de ingresos. Por ende, él me vaya moviendo. Yo lo voy moviendo manualmente el presupuesto de gastos y él aquí, con esta parametrización que yo le haga, me va a mover el presupuesto de ingresos. Es decir, todo lo que ingresa por recaudo, por todo ese tema, él viene acá y me mueve la ejecución de ingresos. ¿Listo? Básicamente eso es lo que se mueve en el módulo de presupuesto en cuanto a procesos. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta? No, no, señor. Listo, listo, perfecto. Entonces, vamos aquí a nuestras consultas. Que nuestras consultas, como su nombre lo dice, todo lo anterior que yo manejé, todo lo que es comprobantes, todo lo que es procesos, todo lo que es básicos, todo lo que yo manejé y todos los reportes que yo pueda visualizar, los voy a visualizar aquí en esta opción. Entonces, por ejemplo, aquí en esta ruta es donde ustedes me van a hacer el favor, muy comedidamente, apropiación del presupuesto, ¿cierto? Aquí en global, luego aquí le doy F5 y luego le doy aceptar. Y como se pueden dar cuenta, esta es la apropiación inicial que nosotros cargamos, ¿cierto? Aquí entonces, por ejemplo, yo le doy aquí en aprobación inicial, le doy clic derecho, ¿cierto? Y le doy vista preliminar, ¿sí? Y maximizo, y como se pueden dar cuenta, aquí ya tengo nuestra apropiación inicial cargada por los centros de costo que me mencionaron, tal, aquí este es nuestro total de ingresos, y voy a la hoja final, y aquí es nuestro total gastos, y efectivamente aquí total ingresos menos gastos está en cero, porque pues tienen el mismo valor, ¿de acuerdo? Entonces aquí en esta, pues ustedes van a revisar este presupuesto detalladamente rubro por rubro, y van a decir, listo, ya quedó listo, aprobamos que lo que cargamos o lo que ustedes cargaron, en este caso nosotros cargamos, quedó bien como lo necesitamos. Entonces ahí nosotros procedemos a aprobar y a liquidar. ¿De acuerdo? Listo. Entonces aquí, por ejemplo, nuestros documentos auxiliares. Aquí lo que nosotros hacemos en esta opción es revisar todo lo que tiene que ver con el movimiento de rubros, de comprobantes, de... Bueno, sí, eso es lo que necesitamos revisar nosotros, el movimiento que ha tenido cada rubro, lo que se ha ejecutado en cada rubro, el movimiento de los comprobantes. Por ejemplo, yo necesito saber si la disponibilidad para la disponibilidad que yo, la 2020-01, tiene todavía saldo, entonces lo podemos revisar en estas opciones. Obviamente, cuando ya empecemos a trabajar, ustedes me dicen, vengan, es que necesito una consulta para X proceso, entonces yo me conecto con ustedes y le digo, por aquí pueden revisar esto, por aquí pueden revisar lo otro, por aquí pueden revisar si tiene saldo, por aquí pueden revisar cuánto lleva ejecutado el rubro, cuánto lleva ejecutado el CDP, el RP y así sucesivamente. Esta es la opción. Aquí en CGR presupuestal, ustedes se acuerdan que ahorita en algún momento yo les mencioné la parametrización de los rubros CGR para cada rubro que ustedes crearon. Pues efectivamente aquí es donde nosotros podemos consultar y exportar a los archivos planos que necesitan para los entes de control cada uno. Por ejemplo, la ejecución de gastos, la ejecución de ingresos, la programación de los gastos y la programación de ingresos, las cuentas por pagar. Entonces aquí nosotros consultamos y exportamos esa información. Obviamente, reitero, con la parametrización previa que yo les mencioné aquí en los básicos de nuestros parámetros chip, ¿verdad? Espérenme, yo cancelo acá porque se quedó acá. ¿Listo? Entonces,
Como aquí ya no están nuestros parámetros chip, entonces, y nosotros y ustedes, digamos que ya hicieron la parametrización que yo les mencioné aquí, ¿cierto? Del gasto. Como ya se hizo supuestamente acá, entonces ya le pusimos nuestra cuenta chip, nuestra destinación, nuestra origen del ingreso, nuestra finalidad y así respectivamente. Entonces allá en las consultas nosotros podemos sacar los reportes que haya tenido y los movimientos que haya tenido y los archivos planos para presentar a los entes de control de nuestras cuentas por pagar, nuestra ejecución de gastos, de ingresos, nuestra programación de gastos y de ingresos. Bueno, mejor dicho, ustedes el tema presupuestal y el tema contable pues sabrán más de esos reportes que tienen que presentar. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, aquí la otra opción es nuestras ejecuciones. Entonces, nuestra ejecución de gastos, nuestra ejecución de ingresos, la ejecución de gastos en Excel. Bueno, aquí es donde pueden mirar todo lo que tiene que ver con la ejecución, es decir, todos los movimientos que se han realizado durante la vigencia. Entonces, los giros, las disponibilidades, los registros, todo esto, obviamente, él genera, ¿cierto? Hagamos un ejemplo acá, de enero a enero, ejecución de gastos. ¿Y por qué no la genera? A ver. Obviamente, por lo que como no se ha aprobado y no se ha liquidado todavía, entonces él no me va a generar información porque todavía no ha creado las tablas y los movimientos. Pero hasta este momento, por obvias razones, solo me va a generar los rubros en una columna, me va a generar los rubros en la parte izquierda, ¿cierto? Y en otra columna me va a generar los movimientos, como se pueden dar cuenta, mira. Presupuesto inicial, adiciones, órdenes, ¿sí? Aquí pueden ver los campos, ya cuando puedan generarme la información, la van a ver aquí desplegada y también la podemos ver como ahorita pudimos ver la apropiación inicial en una vista preliminar y también podemos exportar con esta opción acá, podemos exportar todos estos reportes, los podemos exportar a Excel. ¿Listo? Básicamente esas son las opciones que más se utilizan en cuanto a las consultas. Aquí pueden ver, igual cuando vayan trabajando en el sistema, se van a ir dando cuenta de las opciones y cuando ya tengan información de ustedes, es la mejor manera de poder revisar si las consultas son apropiadas o qué otras consultas necesitan. Hasta ahí en las consultas, ¿tienen alguna pregunta? Perdón. No, John, ahí está perfecto. ¿Listo? Bueno, entonces, vamos a hacer una cosa. Entonces, si quieren, ustedes tienen la opción de tomar pantallazo. Alguno tiene o sea, alguna persona tiene, o les envío el usuario y la contraseña por medio de las tareas y el correo electrónico. Envíenos, por favor, la contraseña y el usuario por correo electrónico. Listo, perfecto. Entonces, es importante que tengan en cuenta aquí en las consultas esta ruta, ¿cierto? Igual yo les voy a enviar por el, por el correo la ruta para que puedan revisar la apropiación. Porfa, la revisan detalladamente, ¿cierto? O sea, para que la base del sistema y la base que es nuestra apropiación esté bien desde el principio y después no vayan a tener ningún inconveniente. Me revisan los rubros, me revisan los centros de costo, por favor, todo detalladamente para que cuando aprobemos y liquidemos, ¿alguien me está preguntando algo? No. Para que cuando aprobemos listo, para que cuando aprobemos y liquidemos, que todo quede y podamos empezar a, a trabajar en el sistema. En el momento en el cual terminen,
Ustedes me avisan o le avisan a Yana. ¿Quién es el que maneja el módulo de presupuesto en este caso? Perdóneme. En- yo, John, yo manejo el ¿Me tema recuerda de su nombre? presupuesto. Mi nombre es Fabián. Fabián, si usted quiere, si usted quiere y gusta, le solicita a Yana el contacto mío para que ya podemos trabajar, por ejemplo. Entonces, en algún caso usted dice, necesito conectarme porque tengo una duda, porque me está saliendo un error. Entonces usted me escribe y lo que hacemos es que yo le digo, bueno, ponga una tarea y para yo realizar la conexión remota. O sea, para que el contacto sea un poco más directo y no, o sea, demos tantas vueltas, o yo no sé si ustedes tengan un filtro de contacto o tengan alguna mesa de ayuda o alguna cosa de esas. No, John, a mí me parece bien así como lo está proponiendo. Claro, digamos que es para tener un contacto más directo y para que usted tenga agilidad en el proceso. Entonces, por ejemplo, si es necesario que usted ponga una tarea y yo le digo, venga, ponga un correo al correo de soporte y ahí me asignan a mí la tarea. En el momento en que me asignen a mí la tarea, por obvias razones, digamos que los parámetros de la mesa de ayuda es que en el momento en el que ustedes pongan una tarea, nosotros tenemos 24 horas para darle solución. Pero si resulta que en el momento en el que usted me hace la consulta, yo tengo la disponibilidad de tiempo, entonces en ese mismo momento ejecutamos esa tarea, yo me conecto con usted por AnyDesk y resolvemos el inconveniente que usted tenga. Entonces, pero es importante pues que tengan claro que desde el momento en el que tengan la tarea puesta en el correo puesto y no yo tenga la tarea asignada, pues nosotros tenemos un tiempo pues por políticas de la empresa. Pero si yo en ese momento tengo la disponibilidad, yo le respondo a usted, póngame el correo, póngame la tarea. Y apenas yo tenga la tarea, me conecto con usted automáticamente y tengo la disponibilidad de tiempo, por supuesto. La idea es trabajarlo lo más rápido posible y poderle solucionar los temas cuando ustedes lo requieran, pero pues hago esa salvedad, ¿no? Entonces, si quiere, usted solicita mi contacto y podemos trabajar en el tema presupuestal. Lo importante es que, por favor, cuando ya le responda yo el correo, hagan la revisión de la apropiación para liquidarla y aprobarla lo más pronto posible y cuadrar un día de la próxima semana para Uy, conectarnos y empezar a hacer los comprobantes. listo, John. Sí, así entonces quedamos. ¿Cómo? Obviamente la idea es que hagamos un proceso completo en primera instancia, que usted tenga, por ejemplo, unos contratos que vaya a ejecutar, entonces que hagamos el CDP, el registro, la orden, y para que usted tenga mecanizados los movimientos en el sistema, igual cualquier duda que tenga, igual ahí estamos atentos, por eso la idea de lo del número. Eh, del sistema, del tema presupuestal. ¿Tienen alguna duda? ¿Alguna persona de las que está ahí presente tiene alguna duda, alguna pregunta, una sugerencia? Pues la verdad, John, yo creería que en el momento del ejercicio es donde más nos van a salir los interrogantes. Ahí sería, pues, como usted nos decía, contar con el apoyo de ustedes en el momento que surjan estos inconvenientes para irle cogiendo Claro. más el... ¿Con quién tengo el gusto, perdón? Con Karen Salgado. Karen, claro, con mucho gusto. Digamos que la idea es esa, la idea es que, por eso le decía yo al muchacho el tema del número para que podamos aclarar dudas en el instante. Obviamente, y la idea es que yo deje trazabilidad de todos los procesos de soporte que haga con ustedes, porque pues eso es control mío interno y de mi jefe, y para ustedes también es control. Porque por ahí es donde pueden ustedes revisar si hicieron las consultas, si efectivamente nosotros les solucionamos los inconvenientes. Les reitero, si en el instante yo tengo la disponibilidad de tiempo, enseguida me conectaré o les diré por WhatsApp, mire, haga esto, haga lo otro, si no es necesario el correo, pero obviamente la idea es que la mayor cantidad de solicitudes, documentos, comprobantes, archivos de Excel, cosas errores que les salga del sistema o alguna cosa, si les llega a salir, todo eso quede soportado por correo. Pero en el momento en el que yo tenga la opción de conectarme, claro, yo en el instante me conectaré por ustedes, con ustedes, perdón,
Y obviamente cuando ya me conecte a empezar a darles la inducción ya con la información de ustedes de cómo hacer los comprobantes, me conectaré con la persona que tenga a cargo el módulo de presupuesto y haremos un comprobante base para que sepa cómo esto. Igual las dudas van a ir surgiendo a medida que vayan trabajando el sistema. ¿Listo? Su merced mencionaba algo relacionado con los informes. Exactamente, este sistema le genera todos los informes de las entidades de control, Contraloría, Contaduría General, ¿sí? Sí, señora. Por ahora el tema del CGN lo genera. Sí, ya cuando ustedes tengan la parametrización hecha de cada rubro, la destinación, la finalidad, todo eso, lo genera, Solín le genera tanto contable como presupuestalmente. La idea es que las parametrizaciones que se necesitan estén hechas, en este caso, lo que les mencionaba de cada rubro, y el sistema genera por allá por las consultas, me va a generar los reportes que se necesitan. Sí, igual en dado caso, si no se han hecho las parametrizaciones, pues obviamente hacemos uso de las ejecuciones para extraer la información y para que ustedes puedan presentar la información mientras ustedes realizan las parametrizaciones. Lo ideal es que empiecen a trabajar el sistema, se vayan familiarizando y a medida que vayan conociendo el sistema y vayan conociendo el trabajo y cómo trabaja Solín, ya ustedes en algún momento me digan, bueno, porfa, recuérdeme cómo es el tema de la parametrización de lo del CGN, de lo que tenemos que presentar y por dónde saco esa información y ahí mismo también nos conectaremos y les explicaremos cómo realizarlo. Sí, esto es una inducción inicial para que ustedes conozcan el sistema. ¿Listo? Listo, John. Entonces, en ese orden de ideas, entonces nos tocaría revisar el presupuesto para que ustedes lo aprueben y lo liquiden y poder empezar entonces a trabajar. Claro. Teníamos una duda. Digamos que CDPs, cuando empecemos a expedirlos, ¿podemos hacerlos con fecha anterior, digamos a hoy o el día que se apruebe el presupuesto? Lo ideal es que, por ejemplo, ustedes tienen... No, ustedes pueden hacerlo, o sea, yo siempre, casi siempre en el sistema, bueno, casi siempre no, siempre, cuando ustedes revisan y todo eso, yo me traslado a fecha 1 de enero del 2021 y apruebo y liquido. De ahí en adelante ustedes empiezan a trabajar. Es importante que tengan en cuenta que, por ejemplo, si ustedes tienen comprobantes, disponibilidad de registros o X movimientos, hicieron disponibilidades el 1, el 3, el 5, el 7, tal. Y ya tienen, por ejemplo, llevan hechas disponibilidades de hasta el 25 de enero. Si ustedes dicen, se me olvidó hacer una disponibilidad que tenía del 4 o 5 como presupuesto y como los módulos de Solín son módulos de control, ese proceso no lo permite hacer. ¿Listo? Listo, Es señor. importante que sepan eso. Es importante que sepan eso. ¿Por qué lo menciono? No porque ustedes vayan a cometer esos errores, porque pues tienen nivel de concentración y la cosa, y mejor dicho, trabajan fuertemente en el tema, pero sí se presenta con frecuencia que el cliente ya lleva trabajado hasta el 25, hasta el 30 de enero, y resulta que se le olvidó, se le pasó, ni siquiera se le olvidó, se le pasó a hacer una disponibilidad en X fecha anterior. No, eso ya no lo permite hacer. De pronto que tengan ustedes la necesidad de un cambio de fecha, eso será otra cosa, y que ustedes necesiten urgentemente ese comprobante, bueno, ya eso ya lo hablaremos en su momento, si se puede hacer esa tarea o no, pero el cambio de fecha lo podríamos hacer. Por ejemplo, ustedes hacen un documento, llevan hechos documentos hasta el 25, ¿cierto? Y resulta que se les olvidó un documento del 2, entonces lo hacen el 25, pero ya el consecutivo será otro y entonces ya les afectará los consecutivos de los documentos y entonces ya ustedes tendrán que entrar a justificar el por qué se les olvidó ese documento. Y en fin, lo ideal es que no suceda. Sí, señor, pero sí. Pero Sí, sí, o hemos sea, tenido. lo que yo les digo, o sea, yo les comento es porque no están exentos de error, no están No, exentos de sí, claro. equivocación. Eso es normal, pero en lo posible la idea es que no suceda porque pues ustedes van a tener la afectación de los consecutivos y esas cosas y pues lo ideal es que no No, pase sí. así. Lo preguntamos era ¿Listo? porque digamos que nosotros no hemos empezado pues a generar ningún CDP este año, pero pues ya ¿Mm? tenemos con fechas
anteriores a hoy, ¿sí? Digamos. Claro. No, ustedes se trasladan a la fecha, ponen el sistema, por ejemplo, aquí, mire, aquí en la parte superior izquierda, le ponen la fecha, dice, bueno, listo, usted me aprobó ya el 1 de enero, yo voy aquí y le doy 1/1/2021 y apruebo el presupuesto. Entonces usted viene aquí y empieza a trabajar. Viene aquí y le pone la fecha del 1 de enero, pero vuelvo y le reitero, si usted ya el 1 de enero hizo un comprobante y mañana va a hacer otro, entonces ya le toca hacerlo con fecha de mañana y así. No, es que el del 1 se me olvidó uno. Ya no lo va a dejar hacer porque usted el 2 ya hizo comprobantes. ¿Listo? Sí. Listo, perfecto ya. Entonces, nada, yo les voy a redactar el correo. Les voy a poner el Wordcito con los pantallazos y con los usuarios y contraseñas para que puedan ingresar. E ingresan al sistema presupuestal y revisan la apropiación. También les voy a mandar la ruta por donde lo tienen que revisar, ¿listo? Y me cuentan cualquier cosa. Entonces yo creo que hasta ahí, por ahora hasta ahí, ya después trabajaremos el tema contable con más tiempito también, en otra capacitación. Entonces, no sé si hasta ahí tengan alguna otra duda o alguna cosa. No, John, entonces quedamos atentos al correo. Perfecto, perfecto. Entonces, les agradezco mucho a todos la asistencia, el tiempo, la disposición y quedamos en contacto. Entonces, las personas que trabajen con el tema presupuestal y el tema contable, pues pueden tener el contacto mío y me escriben y cualquier cosa yo les digo cuáles son los pasos a seguir o les doy las indicaciones. ¿Listo? Ok, John, muy amable. Entonces, muchísimas gracias por el tiempo y pues nada, que tengan una ya feliz tarde. Feliz tarde para todos.